había un noticiero a las 12 de la noche muy famoso que se llamaba En Síntesis, que conducía Santo Biasati, que decía: estas son las noticias. Estas son las noticias, las que nosotros elegimos. Sí. Está diciendo, no la que a vos te parezca noticia. Estas son las noticias, decía. O sea, hay toda una bajada, claro, de comprar pensamiento, razonamiento, con títulos fáciles, con títulos muy desarmables, pero que al tener el monopolio mediático no te dan la posibilidad de desarmar esos títulos. Absolutamente. Cuando miles de ejemplos tontos. TN, Periodismo Independiente. No hay nada más independiente, ni ha sido más independiente que Clarín y TN. Digo, nunca, pero aparte, porque yo soy un periodista militante de mis principios. Otros serán militantes partidarios, y algunos periodistas de TN son militantes de sus principios también. De sus principios, pero muchos son militantes del patrimonio de Clarín. Claro. Que es el que le paga el sueldo. Sí, independiente de qué, del ¿entendés? Monopolio, claro. Entonces son militantes de eso, concretamente. Estamos rejugados. Tengo 10 minutos. Lo tengo a Hernán Brienza, que ayer publicó algo en Facebook que a mí me quedó bastante resonando. Y en este marco, bueno, quería charlar con él, pero vamos a empezar por el principio. El periodista de puesto que viene aquí y que tiene su programa. Un gran compañero. Hola Hernán, ¿cómo te va? Agustina Díaz, Fernando Alonso, ¿cómo estamos? ¿Cómo les va? Bien, un abrazo para los dos. ¿Cómo va, Hernán? Bien, Agus, ¿cómo andás? Bien. Y vos sabés que recién acabamos de sacar a un colega de Telefe, que lo apretó a Camacho, y que Camacho le dijo, no sea objetivo, por Dios, y que dijo que está todo normal ya en Bolivia, que es el colega Mariano García de Telefe, que hizo mucho equilibrio Mariano García, porque mientras Mariano García lo aprieta a Camacho en La Paz, Telefe Noticias y los trabajadores emiten un comunicado diciendo que no coinciden con esta postura tibia de Telefe Noticias de decir que bueno, que hay golpe, pero que no hay, pero que es un golpe blando, que usar eufemismo y no decir golpes. Pero hacemos un análisis. A ver, tengo tantas cosas para preguntar. Digo, ¿por qué pasa lo que pasa con una convulsión social en Bolivia y no pasa lo que pasa con la misma convulsión social o peor en Chile? Digo, y tantas cosas para charlar, Hernán. Contame un poco. Sí, muchas cosas. Fundamentalmente me parece que tiene que ver con la lógica de quién dice la política internacional y quién lo dice en los medios, ¿no? Además, qué sé yo, vos fíjate, lo acusan a Evo Morales de no respetar el memorándum del 2000, no el memorándum, el referéndum del 2016. Es cierto. Se lo acusa de finalmente acatar la orden del Tribunal Supremo, que uno podría decir es moralista. Bueno, es cierto. Hay dudas sobre ese proceso electoral que se detiene a la noche. Bueno, ponele. Hay 3 puntos que uno podría decir, sí, me permiten dudar de lo que pasa en Bolivia. Hacen una investigación judicial apañada contra Lula, no pasa nada. Destituyen a una presidenta con un juicio político vergonzoso que es Dilma Rousseff, sí, no pasa nada. No pasa nada. Bolsonaro es elegido en una elección con la proscripción de un candidato mayoritario, no pasa nada. Sí. Evo Morales es un autogolpe y un destituyente, por lo tanto hay que hacerle un golpe de Estado. Bolsonaro es un presidente democrático. Bueno, a partir de allí ya nos damos cuenta que el mundo de la comunicación y el mundo de la diplomacia es el mundo de la hipocresía, ¿no? Totalmente. Un gobierno mata, viola, tortura con su fuerza de seguridad a cientos de chilenos y es un gobierno democrático y eso no genera la condena internacional. Bueno, es muy difícil pelear con estas diferencias, ¿no? ¿Por qué no podría pasar esto en Argentina? ¿O sí? Yo creo que todavía no están dadas las condiciones objetivas ni subjetivas para que ocurra algo así.
pero creo que hay que ver cómo sigue la dinámica política y la dinámica económica y la dinámica de enfrentamiento, ¿no? Yo creo que ha sido muy responsable el macrismo en agitar los fantasmas del desencuentro y de la grieta en los argentinos en los últimos 4 años, persiguiendo a la oposición, estigmatizando a la oposición, cosificando a la oposición, ¿no? Creo que ha sido muy irresponsable, pero creo que la sociedad argentina todavía no tiene ese nivel de violencia socio-racial que tiene Bolivia, ¿no? No tiene esa fractura socio-racial, quizás porque la hegemonía de la Argentina blanca es demasiado fuerte, ¿no? Hernán, ¿y cuál es el escenario que vos ves para Alberto? Yo creo que es un escenario muy difícil porque creo que Bolivia es un mensaje para el resto de América Latina, ¿no? Y creo que el gobierno de Alberto va a ser hackeado, tanto por la administración Trump, si es que gana en el 2020, como por la administración Bolsonaro, pues, también con la negociación del FMI para ver si lo menemizan o lo alfonsinizan, ¿no? En este sentido o logran que finalmente la estrategia de Alberto Fernández sea como la de Menem, de entregar absolutamente la autonomía política y económica. Esto dicho sin demasiado prejuicio a Menem, o lo alfonsinizan en el sentido de lo convierten en un presidente hackeado por las crisis económicas y por la hiperinflación, como le pasó a Alfonsín con la negociación con la deuda, ¿no? Y yo creo que eso plantea la necesidad de un pacto social, no solamente de la lógica precios y salarios, sino un pacto nacional con sectores políticos que obviamente no sean del macrismo, pero sí que sean lo más amplio posible, y con sectores corporativos como la industria, como algunos sectores del campo, como la CGT obviamente. Y creo que ese pacto nacional tiene que contener y nos tiene que ayudar a tomar conciencia a aquellos sectores, como decía Perón, más apresurados, ¿no? Que creen que la Argentina está en el 9 de diciembre del 2015 y quizás la Argentina está en el septiembre de 1973, ¿no? Con el golpe a Pinochet. Qué panorama que planteas, Hernán. Y digo, porque esto que vos decís genera siempre tensiones, porque lo que Alberto dice que viene a hacer es a distribuir un poco mejor, en definitiva. Lo que está diciendo es, y les dijo a los jóvenes, si ven que yo me corro ese camino, salgan a la calle y recuérdenmelo. ¿Cuánto margen hay como para que la cosa pueda acomodarse, para que la gente pueda volver a trabajar, la industria pueda volver a producir, y quienes tienen que ceder parte de la renta que tienen en este momento no presionen lo suficiente con estos poderes internacionales que estabas mencionando como para que no pueda hacerlo? Y el margen es el que genere la política, ¿no? Y el que genera Alberto Fernández, el que genere la cintura política de Alberto, ¿no? Claro, me parece que es un poco eso lo que hay que pensar en estos tiempos. Es un escenario complejo el que estás planteando. Por supuesto, es muy complejo, porque ¿qué va a pasar con la deuda? Si se entra en default, puede haber crisis y estallido social como hubo en el 2002, 2001, 2003. Si se pagan los 25.000 millones de dólares que exige el Fondo Monetario Internacional, Argentina prácticamente no tiene el resto para sus distintas políticas públicas y distintas políticas económicas. Con lo cual ahí está la cuestión. Y yo no tengo claro, después del golpe a Evo, si Trump está dispuesto a decirle al Fondo Monetario Internacional, bueno, está bien, denle 10 años de pago de diferido a Argentina para que pueda crecer. Ahora, ojo, porque si uno tiene que iniciar una negociación con Trump, puede iniciarla de dos maneras. Desde un lugar de mucha lejanía para llegar a un acuerdo, o desde un lugar de sometimiento previo a ver qué migajas se liga, ¿no? Claro. Y yo creo que eso también parte
de las formas de negociación en política. Y ¿no? un poco hizo lo primero Alberto ayer con la respuesta que dio, lo primero que estás planteando hizo. Y me parece que Alberto alargó la diferencia, pero pues también me parece porque se lo llevó puesto el viento de la historia, ¿no? Qué claro. Me parece que la primera hipótesis de Alberto era negociar en términos racionales, ¿no? Claro, los hechos te llevan. Bueno, aquí estamos, en Argentina, un país donde está todo por hacerse. Hernán, te agradezco, te mando un abrazo grande. Un abrazo para los dos. Chau, chau.